Modernismo en Brasil y Portugal. El modernismo surge a fines del siglo XIX e inicios del XX. Marca un hito trascendental en la renovación de la literatura con la intención de reemplazar las tendencias artísticas del momento. Características principales. Tiene un carácter rebelde que antepone lo erótico y los temas atrevidos frente a la cursilería burguesa. Utiliza el verso libre, así anticipa la poesía conversacional y la antepoesía. Modifica el lenguaje, introduce palabras consideradas como no poéticas. Tiene interés por lo exótico. Además de un carácter cosmopolita, se opone al regionalismo en el que había caído la literatura hispanoamericana. Modernismo brasileño. Este movimiento cultural pretende construir la cultura brasileña, provocando un cambio sustancial en el ambiente intelectual y artístico y busca la identidad de Brasil en sus orígenes. Es la célebre Semana de Arte Moderno desarrollada en Sao Paulo en febrero de 1922 lo que marca su inicio. Es un movimiento nacionalista que insiste en la exaltación de la brasilidad. Esto no implica un quiebre con el pasado histórico, sino que se fortalece de sus raíces, los relatos y las leyendas devenidas de la cultura nativa. Esta semana de arte trae aparejada una intensa dinámica intelectual y aires de renovación que provocan una ruptura estética que establece nuevas perspectivas para estructurar el trabajo artístico, sentando precedentes para el manifiesto Pau Brasil y el movimiento antropofágico. Representantes en la literatura. Mário de Andrade es uno de los fundadores del modernismo brasilero, quien provoca una rotunda transformación en el campo literario al escribir Macunaíma en 1998, novela que resumía en un mismo cuerpo cosmopolitismo y nacionalismo, práctica social y trabajo escritural. Oswald de Andrade, quien se designa como reaccionario contra el academicismo reinante en el pasado, instaura una nueva propuesta artística desde el sarcasmo verbal. Raúl Bo, poeta modernista y diplomático brasileño, cuyo trabajo más importante, Cobra Norato, es considerada la obra más representativa del movimiento antropófago. Otros representantes son Manuel Bandeira, Antonio de Alcantara Machado, Paulo Menotti de Pichia, entre otros. Otros representantes en la pintura. Tarsila do Amaral, pintora cuyo cuadro Avaporu inauguró el movimiento antropofágico en los artistas plásticos del país. Anita Malfatti, considerada la pintora que introdujo las vanguardias europeas y estadounidenses en Brasil. Emiliano di Calvacenti, entre otros. En la escultura, Víctor Brecheret, escultor ítalo-brasileño. Fue considerado el introductor del arte moderno en la escultura brasileña. Cobra Norato de Raúl Bob es uno de los libros más importantes del modernismo, publicado en 1931. Este poema, tejido en el Amazonas, incorpora a la estructura del verso libre elementos del folclore y del habla regional. En este clásico de la literatura brasileña, el autor incorpora raíces del movimiento antropofágico, resignificando al mulato y al negro como representantes visibles y cotidianos de las culturas primitivas. Modernismo en Portugal. Movimiento literario cuyo hito inicial data de 1915 con la publicación de la revista Orfeu. El contexto social marcado por las guerras mundiales y transformaciones tecnológicas influyen generando un nuevo estilo que se caracteriza por su espíritu dinámico, crítico y cuestionador, idioma cotidiano, oposición a las normas, originalidad y excentricidad con una actitud innovadora. Comprende 4 periodos diferentes. Orfismo comienza en 1915 con la publicación de la revista Orfeo, divulgando los ideales de los primeros modernistas. Se extiende hasta 1927, fundada por Fernando Pessoa, Mário César Carneiro, Almada Negreiros, entre otros. Presencismo inicia en 1927 con la publicación de la revista Presencia, cuyos ideales consolidan el movimiento modernista. Presenta una literatura íntima de introspección, representada por los escritores José Reggio, João Gaspar Simões, Miguel Torga, Irene Lisboa, entre otros. Neorrealismo. Entre 1940 y 1974 divulgaron ideales en las revistas Seara Novo, Sol Nascente y Diablo. Rechazando el presencismo, asumieron una postura combativa y reformadora marxista. Los principales representantes fueron Redou Alves, Alfonso Ribeiro, Joaquim Novio, entre otros. Surrealismo. Se da entre 1947 y 1974, caracterizado por la escritura automática,
la libre asociación de ideas y palabra, uso de contenidos oníricos, representados por los escritores Antonio Pedro, José Augusto Francia, Mario Cesarini, entre otros. Fernando Pessoa, escritor que revolucionó la literatura portuguesa a través de sus heterónimos, quien en vida solo publicó una obra literaria llamada Mensaje en 1934, aunque una de sus obras literarias más importantes del siglo XX fue el Libro del Desasosiego. Su producción fue innovadora para la lengua portuguesa, introdujo aspectos vanguardistas de otras regiones. Si hablamos de Fernando Pessoa, no será realmente de él de quien hablemos, sino de sus voces y las palabras que estas voces han producido. Pessoa no es una sola persona ni una sola voz, es un conjunto de pensamientos y reflexiones que debían hallar un lugar donde ser, una materialidad que poseer para poder manifestarse. Así nacen sus heterónimos como una reencarnación en Pessoa. La obra de este autor, enmarcada en el surgimiento del modernismo en Portugal, también presenta características vanguardistas y surrealistas. Su prosa, para nada formal, está llena de imágenes y metáforas de lo cotidiano.